Entonces necesitamos establecer las propiedades hidráulicas de la tubería para las condiciones que nosotros tenemos. ¿Qué condiciones tenemos? Recuerden que tenemos que Q, de aquí, el caudal de diseño es únicamente 1.81. La tubería a sección llena es capaz de conducir 2.84. Entonces básicamente nos falta 1 metro cúbico. Y necesitamos establecer que para este caudal de 1.81, ¿cuál va a ser la altura de las secciones hidráulicas de una sección? Y para eso vamos a partir de las relaciones hidráulicas. Partimos inicialmente de la relación Q0, que es el caudal de diseño para el caudal de la sección llena, y nos da 0.64. Y nos vamos a ir a esta tabla. ¿Qué relación necesitamos? Entonces, la primera será B sobre B sub 0, el calado, Ingeniero, para la columna 19 dividió el caudal de diseño para el caudal de sub 0. Entonces la relación B sobre B sub 0, Y sobre Y sub 0. Necesitamos también D sobre pi 0. Ya, únicamente las tres relaciones. Y vamos a partir de aquí, como les había indicado en la tabla, ¿no? Tenemos que ir al valor de 0.6, que es la relación Q sobre Q sub 0. Tenemos aquí 0.6, pero la respuesta es 0.64. Por lo tanto, 0.6 y nos vamos a concentrar aquí. Es decir, si nosotros hacemos esto, entonces únicamente vamos a ubicarnos en esta columna. Aquí nos da un valor, esta columna nos da el valor de 0.64. Por lo tanto, tenemos 0.64, B sobre B sub 0, que es igual a 0.98, ¿cierto? 928. 0.928. Y sobre el diámetro 0, que es el valor de acá, será 0.651. D, ¿qué es D? D era la profundidad hidráulica 0.568 para el diámetro 0, y ese valor es el que tenemos aquí. Esto será 0.568. Recapitulando, hasta lo que nos queda. Sacamos la relación con el caudal a sección llena, velocidad a sección llena, con las ecuaciones que tenemos. El caudal, esto va a ser Q sub 0.
la velocidad mediante la ecuación de la continuidad, la relación Q sobre Q sub 0 es igual, estoy aquí, esto es igual a Q, aquí una 10, que es el valor de Q, y eso vamos a dividir para el caudal a sección de la tubería sección Y. Entonces obtenemos la relación Q sobre Q sub 0, y con esta relación nos vamos a las tablas de relaciones hidráulicas para tuberías circulares y vamos a establecer estos parámetros. ¿Ya están hasta ahí? No. No, se quedó. Ya se estoy agregando una nota ya. Ya, ya. Con eso vamos a establecer la velocidad real en la tubería. Recuerden que esto, que Q sub 0 es la sección llena. Estos dos parámetros es la sección llena. Y lo que vamos a establecer a partir de estas relaciones son los parámetros en la tubería para el caudal que nosotros tenemos. Y el caudal tenemos 1.81. Entonces, la velocidad que va a ser igual a partir de esta relación. Esto multiplicado por únicamente de este cantidad. Esto es igual a esto, por lo tanto la velocidad será igual a la relación multiplicado por 0 y nos da una velocidad de 0.33. Con la velocidad vamos a establecer también las ecuaciones de la energía. ¿Cuál era la ecuación de la energía? El calado más el término B cuadrado sobre 2G. ¿Listo? Esto debe estar también en metros. Y el calado Y. Entonces aquí es igual al B. Ya, esto calculamos con la velocidad que tenemos en la tubería. Entonces será igual a la velocidad al cuadrado dividido para 2 veces la gravedad. Y el calado, ¿cómo sacamos? A partir de la relación que está en función del diámetro de la columna 21. Pie sobre pi sub 0. ¿Y cuál es pi sub 0? Era el diámetro con el que calculamos la sección a tubo lleno. ¿Y cuál fue ese? Ese es el diámetro convencional. Recuerden que el diámetro está en milímetros, por lo tanto necesitamos dividir para 1000. Ya. Les decía que necesitamos establecer la energía en la tubería. ¿Cómo establecemos la línea de energía? Es igual a la altura piezométrica más la altura por la cabeza de velocidad, es decir, el calado más el término B cuadrado sobre 2G. Calculamos la velocidad en la tubería para las condiciones que tenemos nosotros, las condiciones reales de flujo en la tubería. ¿Cuáles son las condiciones reales de flujo? Este caudal de diseño que tenemos de 1.81 que sale de la suma de todos estos caudales considerando el área de aporte acumulada de 0.16. Para esas condiciones nosotros nos pusimos un diámetro de 100 milímetros, establecemos todas las condiciones a partir de estas relaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de Y? Será el que se saca de esta relación multiplicando por el diámetro. Este pi sub 0 que está aquí es el diámetro de la tubería calculada a la sección llena. ¿Y cómo calculamos ese? Con el diámetro impuesto en función del diámetro que nosotros requerimos. Entonces recuerden que ese diámetro está en milímetros, perdón, y necesitamos pasarlo a metros. Y el término B cuadrado sobre 2G es en función del cálculo de la velocidad real. Dije, ¿y es por 2G o sobre G? No, sobre 2 veces G. ¿Cuál era la ecuación? La energía es igual a Y más B cuadrado sobre 2 veces G. La relación de Y sub pi 0 Ya supe. Sí. dividido por el diámetro convencional.
¿No está dividido? Conmigo. Está dividido. El y sale de la relación. Tenemos ustedes y sobre pi Ya. igual a un valor de 651. Entonces el y es igual a que a los 0.651 multiplicado por el diámetro que teníamos de 100. Es decir, que nosotros tenemos una tubería de diámetro igual a 100 y para el caudal de 1.81, silencio por favor, 1.81 litros por segundo nos da un jalado de 0.06. 0.06, es decir, que para ese calado, esta altura de aquí, y es 0.06, bueno, 65. ¿Ya? Entonces les decía, la energía que se conoce, bueno, la energía específica en realidad se denomina un método. Va a ser igual a que y más el cuadrado sobre 2G. Más. Cero siete. La suma de los dos. Sí, sí, Acá sí. está la cosa. La energía es igual a que al calado más b, el término b cuadrado sobre 2G. B Es la más suma de los dos. Esto no es. Y ya. ¿Es energía qué? Específico. ¿Ya? ¿Están hasta ahí? Sí. Ya, entonces, en función de eso vamos a calcular ahora la profundidad hidráulica. Y la profundidad hidráulica sale de las mismas relaciones, ¿no? Es esta de aquí, D sobre pi sub 0. Entonces será la relación multiplicado por el diámetro comercial entre 1000, porque está en 1000. Recuerden que estas son las relaciones hidráulicas. ¿Esos cuatro valores? Sí. Real número. Son 3. Son cuatro. No. Ah, el Q sobre Q, cero, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se saca esto? Sería... ¿Ya? Sobre Q sub 0. No, el diámetro comercial, ya. Dividido para mí. Todo dividido por mí. Ujú. 651. ¿No? A ver, ya no, no. 223 marcos. Ya, ya son De eso. Ah, es D. Ajá. Eh, 558. Ah, es todo dividido para mí. ¿Ya? Entonces, la profundidad hidráulica, les decía, sale a partir de la relación de D sobre pi sub 0. Entonces será Ya que esta relación multiplicado por el diámetro comercial. Con eso obtenemos la profundidad hidráulica de la tubería. Sí. Necesitamos calcular adicionalmente el número de Pro para saber el tipo de flujo que tenemos en los tramos en cada tramo de tubería. Ouch.
queda igual el número de Proust. Aquí es Proust. Todos en coro. Se supone que ya saben, ¿no? Menos B más menos. La velocidad Velocidad dividido para la raíz del diámetro. Gravedad por el diámetro. Es gravedad, sí, es la. voy bajándoles puntos de allá en adelante. No, pero Si es que no saben la forma. Pero el primer término es Gravedad por la profundidad del órgano. correcto. Entonces, esta es la que calculamos ahora y la gravedad. Recuerden que estamos calculando ya el tipo de flujo en la sección de la tubería. Por lo tanto, necesitamos la velocidad real en la tubería parcialmente llena, que es esta velocidad que calculamos, dividido para la raíz de la gravedad multiplicado por la profundidad hidráulica. menos B más menos. Entonces nos da 0,44, que quiere decir que estamos en flujo subcrítico, ¿no? Oiga, no me sale. Ah, ya sé que está bien. Más gravedad por la profundidad del órgano. Ok. Sale un medio. No, pues está bien. Estoy haciéndole potencia. Ya, entonces con eso está dimensionado todo el tramo de la tubería en cuanto a propiedades hidráulicas. Necesitamos establecer ahora las cotas. Y casi por toda la Y para eso vamos a establecer primero Estoy bien. Ahí sí está. Va. Ya. entonces lo cota rasante. 2 en 15. porque Estamos no- hablando ahorita haciendo el tramo 1-2, ¿no es cierto? En el tramo 1-2. Por lo tanto, será el inicio, la cota de la rasante, el inicio en el pozo número 1 y el final será la cota en el pozo número 2. Pero como estamos hablando de cotas de la rasante, eso es lo que nos da que la cota de la vía y se establece mediante la topografía. Por lo tanto, la primera cota es 42.55 y la final es la 42.20. ¿De dónde sale eso? De la topografía, como digo, son datos del problema. 42 punto cuánto. 2. 42.55 y 42.2. Datos. De la Vamos a calcular ahora la cota de la clave. ¿Cuál era la clave de la tubería? La clave es el ras del tubo, hacia arriba. La parte superior de la tubería. Entonces vamos a Dependería calcular. del diámetro. Es el ras. ¿Cómo? Digo, dependería del diámetro escogido. Sí, mi hijo, sí. Ahora, antes de eso, tenemos esto de acá. Para poder calcular el inicio, a ver, estamos ahorita en el tramo 1, ¿no es cierto? Estamos hablando del pozo número 1. ¿Cuál va a ser esa cota? Entonces nos vamos a los criterios de diseño. panilla. En cuanto a qué tenemos que chequear, la profundidad de la tubería, ¿no? Vamos a establecer ya las cotas de las tuberías y por lo tanto necesitamos establecer dónde vamos a colocar esa tubería en función de las pendientes que nosotros tengamos. Entonces estamos partiendo del pozo número 1. Nos dice que la profundidad mínima que se debe tener es de 1.5, ¿verdad? Sí, aquí está. En la tabla dice, para vías peatonales o zonas de verdes, 1.5, vías vehiculares, 1.5. La profundidad mínima
siempre en alcantarillado va a ser 1.5 y con esto nosotros nos aseguramos que las conexiones domiciliares se conecten a los pozos con una pendiente mínima del 2%. ¿Ya? A partir de eso es lo que vamos a definir. ¿Cuál va a ser? Necesitamos establecer esa profundidad como un dato adicional. Entonces será la profundidad. No está compartiendo. Entonces el dato adicional va a ser la profundidad mínima, ¿no? Va a ser este H y esto nos va a dar de 1.5. El último que pasó ahí. H muy bien. Esto está en... Ahora, entonces, ¿a qué profundidad? Como estamos hablando del pozo inicial, es decir, desde dónde inicia, como tenemos la cota de la clave, entonces va a ser igual a la cota de la rasante menos esa altura. Menos este 1.5. Entonces la cota será de 41.05. Ajá. ¿No sería más? No, pues menos. ¿Por qué más? La cota de la rasante es la cota de la vía. La cota de la clave es la parte superior de la tubería. Tenemos la vía, que significa es la rasante. Ah, Aquí tenemos la tubería y esto es la clave, ¿no? Entonces, esto es H mínimo. de la cosa de abajo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces será la cota de inicio de la rasante menos del 1.50. Eso va a ser el punto inicial, pero ¿cómo establecemos el punto final? No es únicamente restar el 1.50, porque si hacemos eso, estamos restando siempre 1.50 m a cada punto y vamos a establecer que la pendiente sea la misma en todos los puntos. ¿Y esto cómo vamos a establecer? Mediante la pendiente, porque este dato es el que se conoce, ¿no es cierto? Entonces será la cota inicial menos la pendiente asumida dividido entre 100, porque está en porcentaje, y eso multiplicado por la longitud, por la distancia, ¿no es cierto? Es decir, ¿Cuánto te salió? 47. 47. A ver, déjame ver. inicio, Por colegio 23. fin, ¿no? Entonces esto es del punto 1 y esto es del pozo 1 y el pozo 2. ¿Cómo establecemos? Independiente, bueno, aquí vamos a regresar con Puede H. que tú ya estás ahorita. Entonces aquí, esto es el H mínimo. Acá está. Esto puede tener, esto es la pendiente de la vía y ahorita estamos asumiendo que esto tiene esta misma pendiente, pero como les decía, la vía puede ir en este sentido y no necesariamente la tubería tiene esa pendiente. Hay que hacer algunas comprobaciones. Por lo tanto, esto tiene una pendiente asumida. Ay, 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 Vamos se a corta. ir verificando. ¿Cómo establecemos? Entonces será la cota que tenemos aquí, este nivel, menos la pendiente asumida multiplicado por la longitud de todo esto. Y recuerden que esta longitud es los 100 metros. Entonces les decía, es la cota inicial, la cota de la clave inicial que determinamos con la profundidad mínima menos la pendiente entre 100, bueno, porque está en porcentaje, multiplicado por la distancia de esa tubería, ¿no? Y la distancia la determinamos acá. En la tubería 1, 2 tiene una longitud de 100 metros, o la distancia entre los dos. Entonces, eso será los 4.7, 47. perdón, 47. 40.7.
clave, necesitamos ahora lo que se conoce como la cota de la batea o el fondo de la tubería. Entonces aquí va a ser igual. Si ya tenemos establecida la cota de la clave, ¿cómo establecemos el fondo? Precisamente con el diámetro, ¿cierto? Directamente con el diámetro. Será eso. Cada uno con su correspondiente. Será la cota del inicio de la clave menos el diámetro comercial menos la altura, bueno, sí, menos el diámetro. Recuerden que el diámetro está en milímetros. ¿Cómo es cota? Cota batea. Entonces es la cota de la batea o estos milímetros. Sepan, esto es el fondo de la tubería, ¿no? ¿Ya? Y la cota final la que será igual a la cota final de la clave de la tubería, así mismo, menos el diámetro de la tubería, el diámetro comercial, porque estamos calculando todo. Ya tenemos establecidas estas de aquí, entonces únicamente necesitamos sacar aquí las dimensiones de la tubería. Entonces será esta cota menos el diámetro de la tubería. El diámetro. Claro, estamos haciendo con el diámetro. Los siguientes niveles que necesitamos establecer es la cota de energía. ¿A qué va a ser igual la cota de energía? Dependiendo del calado. Sí, entonces ¿a qué va a ser igual? Sería la cota de la clave menos, ¿Qué era la energía? menos el tubo. ¿Cuál es el concepto? Menos el tubo y más el calado. ¿Cuál es el concepto de la energía? El calado más la... Cabeza de velocidad, ¿cierto? Entonces, si ya tenemos la cota del fondo, ¿qué va a ser igual? La cota del fondo más la energía específica. Es la cota clave de inicio. En los dos puntos, porque la energía es El en la, a lo largo de la 23 que tubería. era Será la cota el final diámetro más sobre 1000. la energía específica. ¿Qué era? Después con la cota inicial. La cota de fondo más la energía específica. Entonces el inicio corresponde al inicio y el final corresponde a la cota final más la energía. Cota de la batea más que propongo. De la energía. Más la energía específica. Más la columna 26. ¿Ya están hasta ahí? No, es que no me gusta, pero. Ya. Sí, sí, estás. Eso es la cota de la energía más la energía. Finalmente vamos a calcular lo que es la profundidad a la clave, ¿no? De la tubería. Es decir, cuál es la altura que tiene de recubrimiento desde la clave hasta la cota de la resante. Eso únicamente será, o directamente será la cota de la resante menos la cota de la clave. Cota de la resante menos cota de la clave. Ahorita nos sale 1,515 porque adoptamos
ver cómo viene. Como ¿En viste, cuál eso es? es. Es la AC23 menos la A23. La total de la gente menos la Claro, cuota estamos clara. adoptando la profundidad mínima y además que cogimos que la pendiente es la misma Y pendiente la otra de es la pero con la de fin. pendiente del terreno, de la vía. La Estamos rasante restando fin. los 42.55 menos los 42.20, eso es la pendiente de la rasante, es la misma que adoptamos para la pendiente de la tubería y por lo tanto la profundidad en el un punto va a ser la misma profundidad en el otro punto. Por eso ahorita coincide estos puntos de aquí. Por eso nos da la altura inicial desde 1.5 en el punto 1 y la altura final en el punto 2 va a ser de 1.5. ¿Ya? Entonces con eso recién tenemos ya todas las columnas y terminamos el tramo 1 que va desde 1 hasta 2. Ahora que sigue, ir de 2 a 4, ¿no? De 2 a 4, será desde aquí hasta acá, siguiendo el sentido del flujo. Por lo tanto, el área parcial de 2 hasta 4, ¿cuánto es? 0.25. Así es, aquí. Si falta. Sí. Ya, eso va así, ¿no es cierto? Como está con el cuadro que está ahí. Por lo tanto, No, no he hecho nada. el área parcial, es decir, el área parcial es únicamente en esta zona de aquí. ¿Cuál es esa área? Los 0.25, ¿no es cierto? Es el área que está aquí. Entonces, será los 0.25. ¿Cuál es el 25? De las áreas. Ahora, el área acumulada que llega hasta aquí, ¿cuál es? Será igual al área de ese tramo, al área de la tubería que ya teníamos, los 0.25 más que La más del anterior. área de la anterior tubería, ¿no es cierto? ¿Y cuál llega a esta tubería? Es la tramo 1.2, por lo tanto es el área que viene desde acá arriba. Recuerden que es área acumulada y llega hasta ese punto, por lo tanto será más el área de acá. No es del área parcial, es del área acumulada que llega del tramo anterior. Por lo tanto, el área será de 0.42. Bueno, poniendo. Ya. Tenemos entonces las dos áreas. Les decía que el caudal residual es constante porque estamos considerando que existe una distribución o una densidad poblacional uniforme. Por lo tanto, sigue siendo el mismo valor de KMH. Aquí, por favor, vamos bien rápido para que vayan viendo cómo es. El caudal MH que era igual, solamente vamos bajando las fórmulas que estamos copiando aquí ya hicimos. Aquí era igual. El caudal residual multiplicado por el área acumulada en esa zona, por lo tanto, aquí el caudal máximo horario es de 3.61 litros por segundo. Siguiente, longitud. Longitud en el tramo de 2 a 4 sigue siendo 100, ¿verdad? ¿Ya? El caudal de infiltración se mantiene los mismos valores. ¿Cuáles son esos valores? El factor de infiltración, que es este de aquí, multiplicado, pero lo que va cambiando es el área acumulada. Porque recuerden que estos caudales, tanto de infiltración como de conexiones cerradas, está dado en litros por segundo por hectárea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es multiplicar por el área acumulada en cada uno de los tramos para obtener el caudal. Entonces, aquí es igual los dos a los factores que determinamos en función de las tablas, multiplicado por el área acumulada del tramo. Entonces irán chequeando los valores que les dé. El primero sale 0.08 y el otro les da 0.83. Por lo tanto, ¿cuál es el caudal de diseño o cuál es Q? Es la suma de todos los caudales, ¿no? Será el horario más el de infiltración más el de conexiones de gas. Por lo tanto, ese caudal es de 4.53. La rasante, bueno, pendientes. Ahí ¿Cuál va a está. ser las pendientes en este punto? Vamos a analizar estos dos tramos. Así lo vamos a aproximar con la pendiente en estos dos puntos, por lo tanto, aquí va a ser igual. A Será los 42. 42.2 menos
41.75 dividido para la longitud Para 100. para 100 y multiplicado por 100 porque tiene que estar en porcentaje. Entonces esto es 0.45. La longitud, la pendiente asumida vamos a asumir que es la misma del tramo, ¿no? En función de la pendiente de la rezante. Entonces será 0.45. Los diámetros. Calculamos con la ecuación que teníamos aquí. Esta vez el diámetro nos da 103. Chequeamos las fórmulas. 1000 porque tiene que estar en milímetros, multiplicado por el factor que es 1.548, el C16 que es el número de Manning que se mantiene, multiplicado por el caudal de diseño que es los 453, entre 1000 para pasar a metros cúbicos, dividido para la pendiente, que también tiene que la pendiente asumida, dividimos para 100 elevado al omega y todo elevado a todo. Entonces ese diámetro nos da de 100.3, 113.69. En pulgadas más o menos son 4.5. Por lo tanto, si es 113, el diámetro comercial es el siguiente que sube. 110. No, 100 más. 150. 150. Y en pulgadas aproximadamente es de 5.9, que si ustedes van viendo, si recuerdan los diámetros comerciales, aquí será 4 pulgadas, acá será 6 pulgadas. Entonces este no es 150, sino... Recuerden que estos diámetros comerciales son los diámetros internos de las tuberías, es decir, por donde está pasando el agua, no es el diámetro exterior. Igual para las cotas de las claves y todo, estamos analizando con diámetro interior de la tubería. ¿Ya? Entonces, más o menos es de estas dimensiones. Calculamos Q sub 0. De igual manera, con la ecuación que tenemos aquí, ¿no? Será 0.312 y toda la fórmula que ustedes tienen ahí nos da el Q sub 0, es decir, el caudal para una tubería de 150 a sección llena les debe dar de 9.5 litros por segundo. ¿Están hasta ahí? Sí. Ya. Por lo tanto, la velocidad será igual con la ecuación de la continuidad, esta vez aplicando un diámetro de 150, nos da que la velocidad de la tubería, la sección llena es de 0.53. Establecemos la relación de Q sobre Q sub 0. ¿Cuál es Q? En este caso es 4.53 y Q sub 0 es el que calculamos. Por lo tanto, con esto vamos a ir a las relaciones. La relación en este caso es de 0.4748, ¿no? Vamos acá, 0.48. Entonces nos vamos a esta columna. Recuerden que aquí tenemos 0, 0,1 hasta 0.9. Por lo tanto, este de aquí será 0,4, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8. Tenemos estos valores. ¿Cuáles son los que necesitamos para no creo que sea 859. el primer valor para B sobre B sub 0, ¿cuánto es? 859. 0.859. Y sobre D sub 0, 0.549. 0.549. D sobre phi, 0.443. Y con eso ya podemos calcular el resto de parámetros, ¿no? La velocidad real será en función de la relación B sobre B sub 0 con la velocidad a tubería llena y nos tiene que dar 0.46. Calculan el término B cuadrado sobre 2G, el calado está en función
de la relación Y sobre diámetro, y esta vez el diámetro es de 150, por lo tanto les debe dar un calado de 0.08. La energía específica será la suma de los dos. La profundidad hidráulica sale a su vez de la relación D sobre piso 0. ¿Ya? Considerando el diámetro de 150. Ahora, el número de flow calculado bajo estas condiciones nos da de 0.57. El flujo sigue siendo subcrítico. Y cotas de inicio, vamos a las cotas de las rasantes, que desde aquí es lo que cambia, ¿no? Que tenemos que chequear. Entonces, cota de la rasante, vamos a analizar desde 2 hasta 4. Entonces, ¿cuál es el inicio? En el punto 2 es el final del tramo anterior, por lo tanto aquí se da los 42.2. Como ven, es el fin del un tramo, es el inicio del otro tramo. El fin, como estamos analizando de 2 a 4, entonces será 41.75. Recuerden que estos datos salen de la topografía, ¿no? La cota de la rasante. Entonces esto es topografía. Cota de la clave. Como establecíamos la cota de la clave. Teníamos que ir restando, cuando es un pozo de inicio, restábamos la altura mínima de profundidad, pero para el siguiente tramo, es decir, en el que ya estamos analizando, lo que tenemos que hacer es lo que les había dado en la última clase, que es el empate de tuberías. Entonces nosotros necesitamos establecer el empate. Entonces les decía, la unión de colectores, ¿cómo se hace? Mediante el empate por cota clave, por cota de batea, por el 80% de los diámetros o línea de energía. Generalmente se adopta la cota, un empate por cota clave, es decir, este caso que tenemos acá. Sí pueden ver la diapositiva, ¿no? Más o menos. Entonces, decíamos que este empate se hace generalmente para diámetros menores a 914 milímetros y está en régimen subcrítico. ¿Cómo se empata? Necesitamos establecer este empate de aquí, que es la altura delta HC, en función de los diámetros del colector o la tubería anterior, con la tubería final, digamos la tubería que llega y la tubería que sale, y estamos aquí analizando el pozo, ¿cierto? Entonces este delta HC lo determinamos mediante esta ecuación que tenemos aquí. Dice, para tuberías menores de 24 pulgadas, este diámetro generalmente es el que se emplea. Entonces vamos a utilizar esto de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo establecemos? Eso únicamente es el valor de delta HC. ¿Cómo estamos siguiendo la tubería de 1 a 2 y de 2 a 4? Entonces, ¿cuál va a ser el inicio de la cota clave aquí? Va a ser el fin del anterior, ¿no? Porque esto va de 1 a 2 y este empieza de 2 a 4. Por lo tanto, vamos a empezar con la cota de acá. Menos un medio que multiplica ¿qué? A los diámetros, ¿no? De 2 menos de 1. Será con los diámetros comerciales. 150 menos 100. Y recuerden que esto tienen que dividir para 1000 porque está en milímetros. La ecuación es esta. El delta HC es este de aquí. Entonces la cota de la clave al final del tramo anterior menos ese delta HC que necesitamos calcular, que es con esta ecuación. Es un medio de la diferencia de los diámetros, y recuerden que los diámetros en milímetros y por eso dividimos para 1000. Y la cota final vamos a establecer de igual manera como hicimos antes, ¿no? Entonces será la cota inicial menos, tenemos longitud y tenemos pendiente de cada tramo. La pendiente a asumir en este caso es de 45 y la longitud del tramo es de 100. Es el fin de la En el caso de la primera cota de menos un batea medio será lo mismo, ¿no? de la diferencia de los diámetros.
Será el cota de la clave menos la tubería en los dos casos que es el fondo. Copiamos. Lo mismo para la cota de la energía, es el fondo más la energía específica que tenemos en cada caso, en cada uno de los dos. Y para la profundidad de Dividido por clave mí o por mí. va a ser igual Dividido por a la cota de clave menos, perdón, la rasante menos la clave. Entonces en este caso las tuberías están profundizadas 1.52. Como digo, salen igual porque estamos siguiendo la pendiente de la vía, de la rasante, y por eso las pendientes de nuestros puntos salen exactamente lo mismo. Ya, sí, tengo. ¿Ya? Ya, ya ¿Sacaron está. esos valores? 7. ¿Solo bajo? Sí, todo bajo. ¿Cuál? ¿A quién no le salió? La cota clave. Repito, ¿Todos bajo? ¿desde dónde? ¿De aquí? ¿De esta tubería o del tramo ¿Y anterior? estos? ¿Bajo igual? No, pues Ya. aquí. Ahí. Entonces les decía, la cota de la rasante nos da la topografía, eso no hay para dónde perder, ¿cierto? La cota de la clave, vamos a hacer un empate de las claves de las A mí me salió tuberías, igual. es decir, vamos a juntar ¿Cuál es las este? tuberías por la ¿El cota 34? inicial. Entonces, independientemente del tramo de tubería, lo que hacemos es, Ah, ya sé que está. lo que estamos haciendo es que esta tubería llegue en este punto. No, no sé qué está. Y básicamente ese mismo va a ser el inicio de la Pues siguiente, este medio. independientemente de si es que este diámetro es este y este diámetro es este. Exagerando, obviamente. Entonces esto será diámetro 1 y este es diámetro 2. Lo que estamos haciendo es que Ahí. vamos a empatarnos desde la cota de la clave de las tuberías, que todas vayan al mismo nivel, y únicamente vamos a ir cambiando las profundidades, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese empate, les decía, y en el diseño nos establece que se produce para el régimen subcrítico. Como ustedes chequearon en las hojas, en el cálculo tenemos flujo subcrítico. ¿Ya? Entonces el empate lo podemos hacer mediante esta expresión. Ahí está. Entonces existen expresiones diferentes en función de los diámetros. No. Yo tengo mi Un medio de la diferencia de diámetros es para B. tuberías menores a 24 pulgadas. Y cuando estén entre 24 y 36, generalmente se ocupa los 3/4 de la diferencia de los diámetros. Más 33. Entonces, la cota de la clave, como les decía, tenemos cota inicial aquí, 500. hablando de la cota clave. Tenemos aquí inicio y tenemos aquí fin, entre 1 y 2. Pero vamos de 2 hasta 4, por lo tanto, la cota fin de aquí va a ser el inicio en el siguiente punto. Por lo tanto, necesitamos partir de la cota final del tramo anterior. Por eso en la fórmula aquí va a ser la cota final del tramo anterior menos este delta HC, que es la diferencia de pérdidas que se producen cuando hacemos este empate. Entonces, es un medio de la diferencia de diámetros, el diámetro que estamos nosotros analizando menos el diámetro anterior, que en este caso sería 150 menos 100, 35 es eso. nos va a dar este valor de cota, de la cota de la clave. Y una vez establecido la cota aquí, una vez establecido la cota en este punto, necesitamos establecer la cota acá. ¿Cómo lo hacemos? Mediante este tramo recto. Con la pendiente de la tubería, la longitud de la tubería, podemos calcular la cota al final. Entonces, por eso se repite la ecuación. Entonces será la pendiente al inicio menos la longitud, menos la pendiente, a ver, la cota al inicio menos la pendiente entre sí, porque está en porcentaje, multiplicado por la longitud de ese tramo. Estamos hablando de 2/4, la longitud es de 100. Aquí tengo. La cota de batea de fondo, ya había indicado, ¿no? Que es la cota de la clave menos el diámetro de la tubería. Y en este caso los diámetros de la tubería se van actualizando cada uno. Se va a 150. La cota de energía era el fondo más la energía y la profundidad es la rasante menos la cota. Entonces el único valor que vamos a cambiar aquí es la cota de la clave, que es este valor que tenemos aquí. Ese se va a ir cambiando en función de los tramos que vayamos teniendo. Mira, por el caso de
tramo 10 y hacia la final tenemos también la distancia, la Es, longitud. no es la velocidad. Claro, sí, también es eso. ¿Cuál es? Ah, sí. Entonces, para el caso del emisor, necesitamos también la cota, o si es que se conecta directamente a la planta de tratamiento, necesitamos la cota de llegada de la planta de tratamiento. Entonces, tenemos de 2 a 4, el siguiente, ¿cuál va a ser? De 4 a 7. 23. El siguiente es de 7 hasta 8. 20 por 20. Por 20. Y ahí se acaba el primer tramo. Está bien. Que decíamos que esto era el tramo del colector En inicial. el 20. Este de aquí, En el 20. sigue por aquí. El más Y bien llega hasta acá. este de aquí. Entonces, eso considerábamos como el primer tramo inicial, porque el resto después este empieza aquí, este empieza hasta aquí. Veo. Eso termina en esto. Ay, ay, pero. Aquí se conecta de esta manera. Esto empieza, se hace así, y esta tubería hace así. Este llega hasta acá y este llega hasta acá. Solo de 0.24. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer. O 0.24. En función de esos pozos de inicio que ya definimos, que cuáles eran los pozos de inicio. Tenemos el 1, es un pozo de inicio, el 2, tenemos el 3, el 4, tenemos el 5 y el 6, ¿no? Listo. Entonces, estos tramos que están entre este y este va a ser calculado de una sola manera. Esto va a ser continuo, esto va a ser continuo, digamos de 4 hasta 5 y de 5 hasta 8, porque les decía que justo aquí en el pozo 5, si recuerdan, esto es así. Sale. Entonces, será de 4 a 5 y de 5 a 8. El 1 a 3 es uno solo, del 3 al 6 es uno solo, del 6 al 10 es otro. Y así vamos a ir calculando en cada uno de los casos, ¿no? Si podríamos hacer entonces del 1 al 10 directamente. Del 1 al 10, Aquí. no. Eso digo, siempre donde aquí inicia un pozo, hasta ahí se calcula el tramo. Inicio, final. Tiene 887. Inicio, Ya. final. Ahí sí. De hecho, va del 2 al 5, me parece. Dice. Vamos a fin. ¿Cuál es el fin de la fiesta? Entonces les voy a dejar ahí poniendo lo que tendrían que hacer, ¿no? Entonces será del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 7 y del 7 al 8. Hasta ahí sería el tramo continuo que tienen que ir analizando todo. El siguiente será únicamente del 1 al 3. Vamos allá, inicia en 1 y termina en 3. El siguiente, ¿cuál va a ser? Desde 2, nos conectamos del 2 hasta el 3 y luego, ¿cuál sigue? Del 3 hasta el 5, ¿no? Del 3 hasta el 5. No. Esto es inicial y esto también es inicial. Esto es del 2 al 3 y esto es igual como les dibujé en el anterior. Esto viene así. Termina y termina y aquí inicia. Entonces esto es del 2 y esto es del 3. Viene el 1 y ya. Por lo tanto será del 2 al 3 y del 3 al 5. Y del 5 al 8. El siguiente tramo que tenemos que analizar sería desde el 4, ¿verdad? Entonces será del 4 al 5, del 5 al 8 y del 8 al 9. ¿Eso cómo está? Es como que así. Del 4 al 5, del 5 al 8 y del 8 al 9. Entonces está ahí, ese tramo que estamos analizando. Luego el siguiente será de 3 hasta 6, que es el tramo que inicia y termina, 3 y termina en 6. Luego iremos desde el punto 5, ¿no? Que también constituye un punto inicial. 5 al De 6. 5 a 6, 6 al 9. de 6 hasta 9 Y del 9 al 10. y de 9 hasta 10. ¿Listo? Luego el siguiente será de 6 hasta 10 y de 10 hasta el emisor.
¿Para qué les pongo esto de aquí? Porque en función de esta distribución, de este análisis que estamos haciendo por tramos, que se conectan, va a depender lo que es la cota, las cotas, ¿no? Cada una de estas de aquí. Las cotas restantes no se cambian. La cota de clave es, este valor inicial va a ser siempre en los pozos iniciales, es decir, la cota de la rasante menos la profundidad mínima, porque desde ahí es un punto de partida y desde ahí vamos a dar al menos la profundidad mínima que requerimos para los pendientes. Entonces, este punto que tenemos aquí, les voy a poner. Esta de aquí, que sería la cota menos la altura, la profundidad mínima, esta fórmula va a ir aquí, 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 aquí y aquí. ¿Ya? Es decir, va a ser las cotas de las rasantes menos la profundidad mínima que requerimos porque es un pozo de inicio, un pozo de cabecera. Entonces por lo menos vamos a darle la profundidad mínima que da los criterios de diseño y obviamente las siguientes tuberías, como es, debe ser sistema de gravedad en lo posible, recuerden, por lo tanto los siguientes puntos, en los siguientes pozos la profundidad debe ser mucho mayor y eso se calcula al final, ¿no? En la columna de profundidad de clave aquí vamos a establecer las profundidades directas. Y esta ecuación que determinamos aquí, que era un medio de la diferencia de los dos, pues esta ecuación se va a repetir en los siguientes, ¿no? Como aquí estamos analizando únicamente esto, vendrá desde aquí, este valor de acá, vendrá en este punto, este solo, acá y también acá. Recuerden que depende de la cota anterior, clave del tramo anterior y los diámetros que se vaya seleccionando en cada uno de esos. Y pues el resto de ecuaciones son exactamente lo mismo. Es ir copiando y jalando y haciendo el análisis de las tuberías de sección llena y claro, y hacer las áreas, ¿no? Pero no es únicamente establecer, bueno, vamos al siguiente punto, sobre todo por las áreas. De 4 hasta 7. De 4 a 7 es esto de aquí, ¿no? ¿Cuál va a ser el área parcial? De 4 a 7, 0,25. El área acumulada, ¿qué va a ser? Al área de 4 a 7 más 0,41. no, estamos haciendo de 4 a 7. Entonces, el área acumulada va a ser igual. El área de la parcial de 4 a 7 más la que llega al punto 4 de la tubería anterior. Entonces, aquí el área va a ser de 0,67. ¿Por qué? Porque el área que sacamos hasta ahí el área que sacamos hasta este punto ya incluye el área de acá. Entonces, si estamos analizando esto, este tramo va a ser el área parcial de esta tubería más lo que llega de la tubería anterior. Pero en esta tubería ya analizamos este tramo y el área parcial, ¿no es cierto? Entonces, directamente sería esto. Para la siguiente, de 7 a 8, ¿cuál es el área? De igual manera, ¿no es cierto? De 7 a 8 el área parcial es 0,25 y el área acumulada va a ser el área parcial de esa tubería más lo que llega antes, es decir, lo que llega hasta el punto 7. Por lo tanto, el área total será de 0,92. Entonces, el resto de fórmulas simplemente vamos a copiar. Sí. ¿Ya? Vamos chequeando rápido. Caudal residual es lo mismo, esto es por el área. Las longitudes, de 4 a 7 sigue siendo 100, de 7 a 8 sigue siendo 100. Caudal de infiltración se aplica por cada una de las áreas acumuladas. El caudal de diseño es la suma de todos.
Las pendientes, aquí tenemos que ir cambiando, ¿no? Va a ser en función de la pendiente entre 4 y 7, que sería entonces 41.75 menos 41.6, y en el caso de el siguiente tramo será los 41.6 menos 41.58. Ven, la pendiente aquí cambia a 0.15, 0.2. Listo. Los diámetros, en este caso 166, necesitamos 200. Y el siguiente nos da un diámetro de 273, por lo tanto requerimos un diámetro de 300, ¿no? Los caudales serán los mismos y aquí es lo que tenemos que cambiar. Esto con amarillo. Recuerden que cambia la relación Q sobre Q sub 0. Por lo tanto, necesitamos actualizar estos valores para cada uno de estos de aquí y tenemos que ir chequeando velocidades y todos los parámetros. Bueno, en las cotas, recuerden que esto ya está dado con fórmulas, no hay ningún problema. Y ahí, con eso, terminamos el tramo que va del colector principal, ¿no? Desde 1 hasta 8. Y este proceso se va repitiendo para cada una de las tuberías. ¿Qué tienen que hacer o qué más tenemos que mencionar? Criterios, parámetros de diseño. ¿Cuáles son los criterios mínimos de diseño? ¿Qué tenemos que chequear? Ya vimos profundidad mínima. ¿Qué? Lo que tenemos adicionalmente que chequear es De bota. El debut. a ver. Recuerden que como criterios mínimos de diseño tenemos que el diámetro mínimo de una tubería es de 250, por lo tanto no podemos poner eso independientemente. Si ven ustedes aquí el diámetro nos pide 84, el siguiente sería 100, pero ¿cuál es el problema? Que el diámetro mínimo en todo el alcantarillado es 250. Cambiamos las tuberías, los diámetros, ¿no? ¿Cuál es el otro criterio? Que la velocidad de flujo sea mayor o igual a 0.6. Pero esta velocidad es la velocidad a sección llena de la tubería. Por lo tanto, si dejamos de esta de aquí de 100 suponiendo, la velocidad a sección llena es 0.36. No cumple. El primer criterio será que la tubería, ¿no? El diámetro de tubería. La velocidad cumple, ¿no? Si cumple, estamos bien, se puede dar por aceptada esta pendiente. Vamos a la siguiente. De igual manera necesitamos 250 porque es el mínimo, 250 en todas, ¿no? Excepto en la última que nos pide 273, que es requerimos tubería de 300 milímetros. Chequeamos las velocidades. Cumple, mayor a 0.6, cumple, mayor, estas dos no cumplen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los diámetros ya no podemos cambiar. Cambiamos la pendiente. Cambiamos la pendiente sumida. Por lo tanto, podemos cambiar esta pendiente de aquí, dejarla 0.2, sube a 0.5, 0.3, aquí ya nos cumple 0.6. La pendiente de abajo, si subimos a 0.1, 0.2, 0.3, ya, ahí puede cumplir. O lo que podemos hacer es cambiar la pendiente del tramo inicial, por ejemplo, 0.55. Al hacer eso, obviamente aumenta las velocidades, pero estas pendientes de acá ya no requieren que sean tan altas. Entonces dejemos nomás de estas que al final se me... Entonces podemos ir cambiando pendientes o debemos ir cambiando pendientes. Los diámetros, considerando esto de aquí. ¿Qué otro criterio también necesitamos comprobar? Las relaciones de No alcanzan a hacer en 2 horas un examen de esto. Nada más. ¿Cierto? Entonces, ¿sabes qué ejercicio no va a ir? No, pues es que son los mismos criterios de prueba y ejercicios de otra forma. No. Mejor revísenos el Excel. O sea, Pero que tienen que terminar esto y eso va a ser su taller, porque eso es nota. Entonces van a terminar este ejercicio y eso es el taller. ¿En cuánto dijo la velocidad de ser mayor a 6? 0.6. 0.6. Ok, entonces, pero
qué va a ir? O sea, ¿Solo teoría en el examen? No, pues diseño. ¿Esto también? Sí. ¿Y me ayudan las Eso les formas? dije, tenemos que terminar el ejercicio para hacer el ejercicio. ¿Sí puedo poner el formulario? Sí. o sea, pero no va a tomar este ejercicio. Dale. Tómele, profe. Tómele, tómele. Tómele, profe. Solo así que A ver, voy a preparar el examen y en función de cómo está el examen les digo si traen o no traen computadora. ¿Ya? Ya. En pareja, sí. Como usted y Don Bosco. Entonces, les decía, esperen, todavía no he terminado la clase. Ya. Tenemos que chequear velocidades y recuerden que este 0.6 es velocidad a sección llena, no es la velocidad real, no es la misma velocidad que tenemos acá. Porque recuerden que las velocidades de acá cambian en función de esos parámetros. Eso. ¿Y qué más tenemos que chequear con respecto a los criterios mínimos? Esto de acá. La velocidad mínima se establece por criterio de velocidad o criterio de fuerza atractiva. Entonces, tendremos que también chequear el esfuerzo portante que sea mayor o igual a 0.10. Entonces, adicionalmente de las columnas que están aquí, necesitamos chequear mediante esto de aquí Pues a la la escuela. relación T sobre T sub 0, los valores que tiene exactamente el cortante en la tubería, ¿no? Eso es para establecer ¿Desde cuándo? la sedimentación y recuerden que tiene que ser mínimo 0.1 o mayor o igual que 0.1. Si no se cumplen, nuevamente tendrán que cambiar pendientes o los diámetros, ¿no? En función de lo que se tenga. Oigan, ¿no nos puede pasar las diapositivas? Ahora sí. Ahora sí nos puede pasar después. ¿No los había subido ya? No. Ya lo subí. Gracias. Y finalmente, bueno, el ejercicio va a llegar de esta manera, ¿no? Van a sacar cada uno de los cálculos que tengan. Puede Y al pasar el final tienen que graficar esto de aquí. Puede ser un PDF, profe. Sí, profe, para ir con Tienen que hacer un gráfico cuando ustedes ya presenten los diseños. Bueno, esto vamos a continuar la siguiente clase, ¿no? Pero les adelanto un poco. Es establecer ya el perfil. Esto que tienen aquí es la cota de la batea, es decir, el fondo de la tubería. La línea gris es la línea de energía. Y las flores del agua. Y el azul está el agua, paso por eso. No funciona. Entonces tenemos que, bueno, aquí está equivocado, pero lo que necesitamos graficar es la cota de la clave, la cota de la batea y la cota de la lozana. Entonces con eso tenemos el perfil con respecto al terreno de cómo va a estar colocada la tubería a lo largo del campo. Ya estoy dibujando Entonces, esto, si ustedes ven, cuando está graficado, el primer tramo, en realidad está todo hasta el final, desde el punto 1 hasta el punto E. De 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10 y de 10 hasta el punto emisor que tenemos que sacar, es un tramo. Y se van presentando gráficas adicionales de los tramos que faltan hasta llegar al punto final, ¿no? Bueno, esto ya lo veremos en la siguiente clase. Pero como digo, ustedes tienen como actividad terminar esta hoja con los cálculos. ¿Para cuándo? Para la próxima clase no va a ser que tenemos examen. Después de Navidad. Después de Navidad. Justo antes de la gira van a empezar. Bien. Ay, ay, ay. Después de Navidad, profe. Que sí puede haber puesto un PDF para ir. Para chequear los datos, No, no profe. hay examen. Claro, Solo teoría. Compártanos ya les subo las ustedes. diapositivas. PDF. Esto hicimos en clases y ustedes deben tener exactamente los resultados. O sea, Sí, pero para comprobar. Consideraciones no. Está medio.